Bueno, supongo que pueden observar la pantalla. José, puedes ver el documento de Word que les estoy mostrando. No, solo veo ojo. Y a ver, vamos a solucionar eso entonces. Ahora sí, ¿no? Ahora sí debe estar viendo la pantalla de Word, ¿no? Ahora Actualicé, sí. mi internet está lento. Ahora sí, ahora sí. Ya. Bueno, entonces lo que primero tenemos que ver es cómo se expresan algunas medidas en hidráulica, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar con densidades de líquidos, ¿no? Esa propiedad de los líquidos es muy importante para calcular su comportamiento, el peso específico, que es parecido a la densidad, pero antes de definir densidad y peso específico, primero hay que saber bien diferenciar masa y peso. Entonces, en la clase de hoy día vamos a repasar todo esto de las unidades de medida de la masa y el peso y vamos a definir la densidad del peso específico porque son medidas importantes en los líquidos que estudian, ¿no? Tanto en hidrostática, o sea, en líquidos sin movimiento, como en hidrodinámica, en los líquidos con movimiento. Entonces, algunos tal vez deben recordar en física, creo que hemos visto esta parte de la masa y peso. Se diferencian los dos por lo siguiente, ¿no? La masa solamente es una cantidad de materia, es decir, es como si los cuerpos estuviesen formados, sabemos, ¿no? Y después los átomos forman ya moléculas, ¿no? Y las moléculas forman partículas y eso forma los cuerpos. Pero toda esa cantidad se puede contar inclusive, ¿no? La cantidad de átomos que tiene un cuerpo. Y en los átomos hay electrones y protones que tienen una pequeña masa, ¿no? Una pequeña cantidad de materia que les corresponde a cada átomo, a cada protón, a cada electrón. Todo ese cúmulo de sustancia o de materia expresa un total después, ¿no? Del cuerpo, que va a tener el cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos dos cuerpos, ¿no? El total de protones y electrones para este cuerpo, sabemos que va a ser mayor que para la manzana, ¿no? Porque eso lo podemos intuir por el peso, ¿no? Si tiene alguna pregunta, alguna participación. Por el peso nos damos cuenta cuál cuerpo tiene más cantidad de materia, ¿no? Nosotros más trabajamos con el peso en todo, ¿no? En los laboratorios, en los mercados, en el mismo, en la misma parte médica, necesitamos saber nuestros pesos, ¿no? Pero la materia se mide por masa inicialmente, por la cantidad que tenemos de materia, ¿no? Bueno, entonces, esta cantidad de materia, que es la masa, no conlleva en sí un peso. Puede ser que un cuerpo tenga masa, por ejemplo, una manzana tiene una cierta cantidad de átomos y electrones y protones. Toda esa cantidad de materia no siempre va a tener un peso. En el planeta Tierra tiene un peso porque el planeta Tierra atrae a los cuerpos, ¿no? Hacia su centro y eso genera esta fuerza, este vector de fuerza que es el peso. Esa es la atracción del planeta, ¿no? Sobre los cuerpos. Pero si lleváramos un cuerpo al espacio vacío, ¿no? Pero si lo lleváramos al espacio,
Inge, lo han muteado, Inge. No se escucha, Alice. ¿Alguien me ha silenciado? ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, seguiremos con el avance ya. ¿Quiénes están? A ver, Álvaro, José, Grover. Bueno, Bueno, estamos explicando aquí la diferencia entre masa y peso, ¿no? No, vamos a trabajar con las dos unidades, porque en realidad, cuando trabajemos con las densidades de los líquidos, eso ustedes tienen que relacionarlo con la masa, ¿ya? La densidad trabaja con la masa, pero cuando trabajemos con el peso específico, con ese nombre, ¿no? De peso específico del agua, por ejemplo, entonces ustedes tienen que pensar que estamos trabajando con el peso. Entonces, peso y peso específico es fácil de recordar, ¿no? Porque llevan el mismo nombre casi. Pero aparte ahora tienen que relacionar masa y densidad que llevan diferentes nombres, ¿no? Entonces, más abajo está la explicación de eso, de cómo relacionar y con fórmulas. Ahora lo que vamos a recordar es que hay dos sistemas de unidades, ¿no? Y en el texto que avanzamos vamos a trabajar con los dos sistemas de unidades. Uno es el SI, ¿no? El Sistema Internacional, ¿ya? Sistema Internacional de Unidades que se abrevia SI. Con eso vamos a trabajar principalmente y en algunos casos, porque también está en el texto que estamos avanzando, el texto de mecánica de fluidos, con SLUX, ¿ya? Pero esto es para la masa, ¿ya? Esto es para la masa. Ahora, cuando trabajemos con el peso, vamos a trabajar con unidades de newtons. Newtons, que es la unidad del sistema internacional. Y en el sistema inglés vamos a trabajar con libras. Y ahí está la situación. En algunos libros utilizan las libras para la masa, pero lo más correcto es utilizar las libras para el peso. ¿Ya? Es decir, la manzana pesa media libra, por ejemplo. Así podemos decir. Y así vamos a trabajar, ¿ya? Ahora, cuando trabajemos con masas, ya vamos a trabajar con una unidad en el sistema inglés que es desconocida, ¿no? El SLUC. No lo vamos a utilizar mucho, vamos a tratar de no utilizar mucho el sistema inglés, pero en el mismo texto que les he enviado de Robert L. Mott, Mecánica de Fluidos, ahí van a encontrar el SLUC también como unidad de masa para los cuerpos. ¿Hay alguna duda que tengan hasta este momento, todos los que están conectados? Cuando pasemos así las clases online tienen que preguntar, ese momento tienen que despejar su duda, ¿no? Cualquier duda que tengan. Voy a volver a mostrarles las definiciones. ¿Se acuerdan, no? De los newtons, porque lo hemos utilizado para fuerzas, en vectores, en física. No hay dudas hasta ahí. Bueno, entonces avanzaremos, ¿o hay alguna duda? Sin dudas. Bueno, entonces, la masa no se dibuja como vector. Los vectores se dibujan para los pesos. ¿Ya? Esa es una aclaración muy importante, porque los vectores se dibujan, como sabemos, para fuerzas, ¿no? Y para otras magnitudes también, para velocidades, pero generalmente aquí vamos a trabajar con fuerzas, ¿no? Y entonces, cuando tengamos dibujado una fuerza o un vector así, tengamos un valor de newtons, tenemos que pensar que es el peso del cuerpo, no confundir con la masa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de pesos de dos cuerpos. Este bloque pesa 800 newtons, mientras que esta manzana pesa 2 newtons. ¿Cómo se calcula el peso en forma general? Si no tenemos directamente este dato, porque aquí ya está directo, ¿no? El peso en newtons, si no tenemos este dato, y en cambio tenemos la masa, solo el dato de la masa, entonces tenemos que trabajar con esta fórmula
que dice que multiplicando la masa por la gravedad se obtiene el valor del peso de un cuerpo, ¿no? Y la gravedad en la Tierra, en el planeta Tierra y en el sistema internacional, fíjese estas unidades de metros por cada segundo cuadrado, es una unidad de aceleración, ¿ya? La aceleración de la gravedad en este caso sería. En el planeta Tierra, en el sistema internacional, es 9,81 metros por cada segundo cuadrado. Y en el sistema inglés tendríamos que medir la distancia en pies, ya no en metros. Y esa medida, al cambiarlo a pies, la distancia de 9,81 metros se transforma en 32,2 pies. ¿Ya? Eso nomás cambiaría. Los segundos cuadrados se mantienen. A ver, esto lo vamos a alinear para que esté completo. Aquí, ¿no? 32,2 pies por cada segundo cuadrado es la gravedad en el sistema inglés, ¿ya? Es solamente cambiar de metros a pies, ¿no? Con un factor de conversión. A ver, veamos un ejemplo de cálculo. Dice, si cierta persona tiene una masa corporal de 70 kilogramos, calcular su peso en, inciso A, unidades del sistema internacional. Inciso B, unidades del sistema inglés. Entonces aquí hay una situación. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Masa por gravedad. Pero hay otro atajo, hay un atajo que es utilizar factores de conversión. Si ustedes ven en las planillas de factores de conversión, en las tablas de factores de conversión, un factor que convierta de kilogramos a newtons o de kilogramos fuerza a newtons, entonces pueden hacerlo así, es más directo a veces, ¿ya? Se puede convertir entonces este valor de 70 kilogramos con las tablas de factores de conversión a newtons, pero si no, entonces es lo mismo a utilizar la fórmula masa por gravedad. ¿Ya? Entonces, reemplazando los datos, primero para el sistema internacional, ¿no? Vamos a trabajar en el inciso A, en el sistema internacional, y los datos tienen que estar en el sistema internacional. Entonces ahí es muy importante que sepan trabajar en este sistema, ¿ya? Que no lo mezclen con otro sistema y no se confundan en las unidades, ¿no? Por ejemplo, la masa tiene que estar en kilogramos, porque esa unidad de kilogramos pertenece al sistema internacional. La gravedad tiene que estar en metros por cada segundo cuadrado, entonces tiene que ser este valor, 9,81 metros por cada segundo cuadrado en el sistema internacional. Una vez que ya tengamos m, o sea, la masa en el sistema internacional y la gravedad en el sistema internacional, reemplazamos en la fórmula masa por gravedad. Ahí está el reemplazo. Sale numéricamente 686,7. ¿Ya? La multiplicación de 70 por 9,81, ¿no? Y las unidades, veamos qué sale. De la masa está el kilogramo y de la aceleración de la gravedad está metros por cada segundo cuadrado. Combinado sería kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Esa sería la combinación de las unidades que salen. Tienen que recordar que esta combinación de unidades se llama Newton, ¿ya? Se llama Newton. Así que es muy importante saber que si trabajan gravedad y masa en el sistema internacional, la respuesta les va a salir en el sistema internacional, ¿no? Y las fuerzas se miden en newtons en el sistema internacional. Entonces es fácil relacionar que toda esta combinación de unidades, si están en el sistema internacional, entonces, y el peso es una fuerza, entonces yo tengo que recordar, y puedo decir que esto que me ha salido aquí debe ser newtons, tiene que ser newtons, porque he obtenido aquí una fuerza,
y todo lo he trabajado aquí en el sistema internacional. Entonces todo esto debe ser el Newton. Y en verdad, si buscan en los libros, cualquier bibliografía, la combinación de estas unidades es el Newton. En el sistema inglés ocurre algo similar. Van a ver cómo al final aparece una sola unidad, pero en el proceso utilizamos varias unidades, ¿no? Aquí fíjense, aquí hay varias unidades, pero al final queda libras nada más. Entonces, ¿qué sucede en el sistema inglés? Que la masa tiene que estar en slugs, pero el ejercicio no nos da en slugs, ¿no? El ejercicio dice, una persona tiene 70 kilogramos de masa, y esta persona debe ser una persona ya adulta o joven, ¿no? De complexión normal, unos 70 kilogramos de masa, varias personas deben tener, ¿no? En varios, más que todos los varones, ¿no? Tenemos este peso promedio, digamos. Bueno, en realidad no es un peso, ¿no? Sería una masa en este caso, ¿ya? Diciéndolo correctamente, sería una masa. Ahora, ese valor hay que convertir a slugs. 70 kilogramos se convierte a slugs con este factor de conversión que lo deben tener en sus tablas de factores de conversión. Un slug equivale a 14,59 kilogramos. Se van kilogramos con kilogramos y quedan slugs 4,80. Entonces, esta es la masa de esa persona en slugs, ¿ya? Ahora, la gravedad vamos a bajar, ¿no? A ver, ¿qué es esta? Kimberly. Kimberly, te estamos viendo, tienes que silenciar tu micrófono para poder avanzar. ¿Cómo lo silencio el micrófono? Aquí en la pantalla que estás viendo hay un micrófono, eso tienes que presionar. A ver, yo te voy a desactivar. Bueno, entonces ahora estamos diciendo que la masa de esta persona en slugs sale 4,80. Eso ya pertenece al sistema inglés. La gravedad tiene que estar en el sistema inglés y ese valor arriba les he mostrado que es 32, ¿no? 32,2 pies por cada segundo cuadrado. Así que con esos dos valores que ya están en el sistema inglés netamente, los operamos en la fórmula que es masa por gravedad, ¿no? Entonces, al reemplazar esos dos datos, sale un número de 154. La mezcla de unidades sale esto, ¿no? Slugs por pie sobre segundo cuadrado. Pero he obtenido un peso y todo lo he trabajado en el sistema inglés. Todo está bien en el sistema inglés, las unidades. Entonces, este peso, que es una fuerza, debería salir en libras. ¿Y por qué me ha salido en esto? Porque esto es libra, ya es la libra. Slug por pie sobre segundo cuadrado se llama libra. Y así que hemos obtenido el peso de la persona en libras. Esto lo utilizan más que todo en Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, en esos programas de lucha libre anuncian el peso de los luchadores en libras, ¿no? 180 libras, 170 libras, 200 libras, no sé, para los más grandotes, ¿no? Entonces ahí está, es el peso de una persona de 70 kilogramos de masa. Su peso en libras sería 154,5 libras. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta acá? Bueno, para preguntar, Kimberly y los demás tienen que activar su micrófono, ¿no? Entonces voy a volver a mostrarles la presentación y me dicen si tienen dudas. A ver.
en esto cálculo, a ver, primero del inciso A. Ahí está. El cálculo tiene que salir en newtons, hemos dicho, en el sistema internacional. ¿Qué dudas tienen en esta parte que les estoy mostrando en la pantalla? Pueden consultar sin problemas, ¿no? Porque es válido preguntar y además es anónimo casi, ¿no? Porque no voy a ver quién está preguntando en realidad, ¿no? ¿Qué dudas tendrían hasta acá? Bueno, en este inciso A. Les voy a dar una práctica para que ustedes calculen su propio peso, ¿no? La masa de ustedes, cada uno debe saber, lo van a calcular su peso. Y luego también calcular su mismo peso de ustedes en libras, ¿no? Les tiene que salir algo similar, ¿no? 160 libras, 140 libras, quién sabe, ¿no? Entonces, algo así va a ser. En el sistema inglés tal vez puede haber dudas, si es que tendrían, pueden preguntar ahora. Este factor de conversión se encuentra en las tablas de factores de conversión, ¿no? En cualquier tabla de factores de conversión casi van a encontrar la conversión de Sloop a kilogramos en masas. Ya, creo que no hay dudas. También en la primera práctica que les voy a enviar esta noche o mañana en la mañana, les voy a dar una práctica de cálculo de volumen. Esto también es algo muy importante porque en líquidos trabajamos mucho con volumen o el volumen de un tanque que tiene esta figura que se llama paralelepípedo, ¿no? Que es la forma de una caja o de un prisma rectangular, también se llama esto. La forma de las medidas de A, C y altura B. El cilindro altura H y radio R, que tiene los tres lados igual, bueno, se llaman L en los tres lados, ¿no? Que todos los lados son iguales, este es el cubo. Y la esfera solo necesita como dato un radio, ¿no? Saber el radio de la esfera. Son estos, de la primera figura, A por B por C, lado ancho por profundidad por... Entonces, al multiplicar los tres valores, obtenemos el volumen de un paralelepípedo. Para un cilindro, solo necesitamos saber la altura H y de la base del cilindro, ¿no? Porque el cilindro tiene un círculo de base, ¿no? Aquí abajo hay un círculo, aquí arriba también hay un círculo, tanto arriba como abajo, el mismo tamaño de círculo. Entonces el radio R es el dato que necesitamos y el volumen se calcula con esta fórmula, pi por R al cuadrado por H. Aquí hay un ejemplo para el cubo, aquí hay un ejemplo, esto es lado al cubo, no es 1 al cubo, ¿no? Es la L elevado al cubo. Si el lado vale 3 centímetros, entonces reemplazaríamos 3 centímetros entre paréntesis y lo elevaríamos y saldrían 9 centímetros cúbicos. Para la esfera, el volumen es 4/3 por pi por radio al cubo, ¿no? Si el radio vale 3 centímetros, el volumen de la esfera sería de ese tamaño, de este valor. Bueno, entonces, aquí hay un formulario, ¿no? No vamos a practicar online volúmenes porque eso es parte de matemáticas casi, ¿no? Parte de otra materia, pero sí les voy a mandar en la práctica que ustedes calculen volúmenes de algunas figuras, ¿no? De manera sencilla nomás. Ahora sí vamos a entrar al subtítulo de densidad, que es importante para la materia. Les decía que en los líquidos la densidad influye mucho en su comportamiento, ¿ya? Es algo muy importante, muy fundamental que sepan qué es la densidad, que siempre la puedan reconocer. Por ejemplo,
si tienen este valor de kilogramos sobre metro cúbico, que en física se leería kilogramos por cada metro cúbico, o kilogramos por metro cúbico, tienen que reconocer que esa es una densidad. Entonces tienen que acostumbrarse a reconocer lo siguiente: masa arriba, o sea, masa en este caso en kilogramos, y volumen abajo, que en este caso es de metros cúbicos. Masa arriba y volumen abajo es densidad, ya se llama densidad de los cuerpos. Puede ser sólidos, o en este caso específicamente de los líquidos. Pero como tienen estas unidades de medida de masa arriba y volumen abajo, es lo mismo la definición. La densidad es la relación de masa y volumen, ¿ya? La masa que hay en un cierto volumen. Esa relación nos dice la densidad. Entonces, en el sistema inglés se mide en esto, ¿no? Kilogramos arriba, la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Ese es el sistema inglés, internacional, perdón. Y el sistema inglés nos va a medir la masa en slugs y el volumen en pies cúbicos. Entonces, es más difícil de conocerlo en el sistema inglés, ¿no? Para los que no están acostumbrados al slug, más que todo, ¿no? Pero si se acostumbran que el slug es masa, van a poder reconocer aquí arriba masa y abajo pie cúbico es volumen. Entonces, si se conocen arriba masa y debajo de la división, debajo de esa línea de división se conocen un volumen, entonces tienen que reconocer que esto es densidad. Entonces, la fórmula básica de la densidad es densidad rho, es la letra griega rho, así se anota la densidad, parece una P, ¿no? Pero es un poco inclinada y arriba es redondeada, ¿ya? No tiene una punta como las P's, la P, como esta P, por ejemplo, de aquí, ¿no? De esta palabra ejemplo, tiene una punta ahí arriba. En cambio, la letra griega rho no tiene esa punta arriba, ¿ya? Y la vamos a escribir un poco inclinada. Entonces, rho es igual a M sobre B, donde M obviamente es la masa y B es el volumen, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, ustedes bueno, algunos han hecho el experimento que les he mandado. Bueno, creo que aunque los que han hecho el experimento, creo que han aprobado la mayoría en el primer grupo. Pero a ver, ustedes díganme, ¿cuánto pesa todos, porque todos han comprado refrescos de la tienda alguna vez? ¿Cuánto creen que pesa o tiene de masa una botella de refresco de 2 litros? ¿Quién sabe? ¿Cuánto pesa una botella de 2 litros de refresco? ¿Será 2 kilogramos? Sí. Ya. Según su temperatura. A ver, una botella de refresco lleva una masa de 2 kilogramos, me dijeron, ¿no? Está bien, es algo que está aproximado a la realidad, 2 kilogramos, ¿ya? Esta botella de refresco. Una botella de refresco de 2 litros. Dice una pregunta. ¿Sí? Dice una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre peso y masa? La masa solamente es la cantidad de átomos que tiene un cuerpo, ¿ya? Es una cantidad, como contar de la materia de un cuerpo, todos los pedacitos, ¿no? Todos los pedacitos que son los átomos, y además en los átomos hay protones, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuenta en la masa, la cantidad de materia, ¿ya? Es como contar todos los pedacitos de un cuerpo, ¿ya? Un conteo de pedacitos. Pero
el peso es una fuerza. Es como si el planeta Tierra fuese un gran imán, ¿no? Un imán gigante, pero que no solo atrae a los metales, sino que atrae a todos los cuerpos. Entonces, aquí abajo estaría el planeta Tierra, aquí abajo, digamos, de este cuerpo, y el cuerpo está siendo atraído con una fuerza, ¿no? hacia el centro del planeta. Y esa fuerza con la que atrae el planeta al cuerpo, con la que nos atrae a los cuerpos, ese es el peso. ¿Ya? Entonces, el peso es debido al planeta, el planeta que nos atrae a su centro. Si no hubiese planeta, no habría peso, el peso sería cero. ¿Ya? Imagínense que un astronauta va al espacio exterior, se aleja del planeta Tierra, se aleja de todos los planetas y desaparece su peso, ¿no? Porque no hay planeta que lo atraiga, ¿no? Desaparece su peso. Pero el astronauta va a seguir existiendo, ¿no? Va a seguir existiendo ahí flotando en el espacio, porque tiene todos los pedacitos de su materia siguen estando ahí. Y todos esos pedacitos de su materia son su masa, ¿ya? Pero su peso puede desaparecer si no hay planeta que lo jale, ¿no? Que lo atraiga con su gravedad. Esa es la diferencia entre masa y peso, ¿no? Son dos cosas que tienen relación, porque el peso nace a partir de la masa también, pero tienen relación, pero no son lo mismo, ¿no? Aquí está, el peso nace a partir de la masa, porque se multiplica masa con gravedad y sale el peso. Si la gravedad vale cero, por ejemplo en el espacio exterior, donde nos alejamos de los planetas, hay una gravedad cero, entonces m por cero va a salir cero. El peso puede salir cero, ¿no? Si es que no hay un planeta que nos atrae. Pero la masa va a seguir existiendo, si va a seguir existiendo el cuerpo, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Se ha aclarado mejor? Sí, licenciado. Ya, ahora vamos a decir que una botella de refresco de 2 litros lleva una masa de 2 kilogramos de refresco, ¿no? Entonces vamos a calcular su densidad, calcular la densidad del refresco. No vamos a calcular de la botella, ¿no? De la botella su densidad sería otra cosa, otro cálculo muy diferente. Vamos a calcular del refresco. ¿Por qué? Porque la densidad más que todo se mide de sustancias, ¿ya? De sustancias, no de cuerpos en sí. Por eso aquí dice la definición, en una sustancia. ¿Qué sustancias conocemos en la vida real? Infinidad de sustancias, ¿no? Refrescos, aceites, agua, gasolina, no sé qué sustancias más se les ocurren que sean líquidas. Alcohol, ¿no? Entonces, cada sustancia tiene una cierta densidad, ¿ya? Pero la sustancia no importa en qué contenedor esté, puede estar en una botella de 2 litros, puede estar en una botella de 2 litros como dice aquí, o puede estar en una botella de 3 litros, o puede estar en un balde, o puede estar en un vaso. No importa dónde esté, la densidad de una sustancia es algo que no varía, ¿ya? La densidad es una medida que no varía, porque es una medida de la sustancia, no del cuerpo donde está la sustancia, ¿ya? Entonces no importa dónde esté el refresco, en qué botella o en qué recipiente esté, la densidad va a salir siempre el mismo valor. Y vamos a hacer ahorita la prueba también si quieren, para que vean que sale lo mismo. A ver, resolveremos esto. A ver, aplicando la fórmula, esta fórmula, ¿cómo reemplazaríamos los datos? La masa, ¿cuánto sería? 2 kilogramos, ¿no? Obviamente. Y el volumen, 2 litros. Pero ahora estoy utilizando unidades de litros, ¿no?
cuando, fíjense, aquí no he mencionado los litros ni en el sistema internacional, porque en el sistema internacional he mencionado los metros cúbicos, ¿no? Para volúmenes. Y en el sistema inglés he mencionado los pies cúbicos para volúmenes. Pero en los líquidos sí se utilizan mucho los litros, así que van a ver eso inclusive en otras materias, en cuarto semestre, quinto semestre, donde se trabaja con instalación, ¿no? En litros se trabaja el volumen. Así que no hay problema. Esto vamos a poder trabajar, aunque no va a estar en el sistema internacional, ¿no? Esta respuesta que voy a anotar no va a estar ni en el sistema internacional ni en el sistema inglés. Sería una respuesta que va a estar en ninguno de los dos sistemas, ¿no? ¿Cuánto sale? 2 entre 2, 1. ¿Y en qué unidad sale este 1? En kilogramos cada litro. Esta es la respuesta para este ejemplo. ¿Qué diríamos? Como respuesta también podemos decir el refresco, pero estamos hablando del líquido, ¿no? Del líquido, no de la botella. El refresco hablando del líquido. El líquido tiene una densidad de 1 kilogramo por cada litro. El litro lo vamos a simbolizar, lo vamos a abreviar con la letra L mayúscula, ¿no? A veces pueden utilizar también la letra L minúscula, en los libros es permitido, en los libros de esta manera. Pero a mí me gusta trabajar con la L mayúscula para que la L no se confunda con el 1 ni nada. Así que esta es la densidad del refresco, ¿ya? Ahora, este refresco que tiene esta densidad se puede echar en un vaso, les decía, ¿no? Lo servimos en un vaso. Y en el vaso hacemos el experimento igual de lo mismo que he dicho aquí, ¿no? A ver, dice, podemos cambiar esto a un vaso de refresco de, ahora tendríamos que saber cuánto volumen tiene el vaso, ¿sí o no? Si lo aplicamos ahora en un vaso, tendríamos que saber cuánto volumen tiene el vaso, ¿no? Para medir ahora en el vaso el experimento de calcular la densidad del refresco. Yo les diría, ¿no? En un vaso de cierto volumen, no sé, digamos 230 mililitros o 230 centímetros cúbicos, ¿no? En un vaso de 230 centímetros cúbicos se echa refresco que tiene una masa de, ahí tendríamos que decir la masa del refresco, no del líquido, 230 gramos, ¿ya? Calcular la densidad del refresco. Dividiríamos 230 gramos entre 230 mililitros y saldría este valor que voy a anotar aquí. Saldría 1 gramo, 230, puedo repetir, ¿no? 230 gramos entre 230 mililitros o centímetros cúbicos, mejor lo vamos a colocar. 230 entre 230 saldría 1 y las unidades saldrían en gramos por cada centímetro cúbico. Eso saldría al hacer el experimento con un vaso de refresco, ¿no? En vez de una botella, porque como el vaso es pequeño, utilizaríamos una balanza para saber la masa y saldría 230 gramos, les he dicho, ¿no? Me estoy inventando un dato, pero es un dato casi real, ¿no? Que un vaso puede tener esa masa de 230 gramos de refresco. Y el volumen, 230 centímetros cúbicos de refresco. Entonces, al hacer la división, saldría este resultado. Y si ustedes hacen la conversión con factores de conversión, ¿no? Hacen
una conversión de kilogramos sobre litro, lo convierten a gramos sobre centímetro cúbico, les va a salir lo que dice aquí, que 1 kilogramo por cada litro es lo mismo que 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, para practicar esto, en la práctica les voy a enviar, ¿no? Calcular de diferentes líquidos